Hola, nosotros les vamos a hablar de Estados Unidos. En su historia empezaremos por 1607, que fue cuando en Inglaterra estaba habiendo problemas con los protestantes y decidieron huir. Y pues los primeros británicos, que son estos protestantes, llegaron a Jamestown, en Virginia, en el barco Mayflower. Luego, en 1770, los estadounidenses ganan la Guerra de Independencia y 6 años después firman el acta que consta que las 13 colonias ya no son parte de el Imperio Británico y que son un territorio independiente. En 1788 se redacta y se acepta la Constitución y George Washington es presidente, él es el primer presidente de esta nación soberana. Luego nos vamos a ir a 1849, que es cuando empieza la guerra civil. Esta guerra es entre el norte y el sur y es un desacuerdo social en la forma de gobierno y por la economía, pero el factor más importante que sobresale en esta guerra es que es la esclavitud. El norte ya la quería abolir, mientras que el sur, que era donde estaban las plantaciones de algodón, decía que no, porque pues los necesitaban. A principios del siglo XX hay un gran crecimiento económico y se le conoce como el boom industrial. Esto también coincide en una migración masiva a Estados Unidos. Pues ya sabemos que se le conoce como la tierra de las oportunidades. Entonces, esto favorece muchísimo al sector económico. También en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, Estados Unidos decide ayudar a los aliados y en los años 20, bueno, se conoce esta época como la prohibición y es donde el alcohol estaba prohibido y se vendía de manera ilegal. Luego viene el periodo de la Gran Depresión, que es en 1929, cuando la bolsa de valores cae a niveles nunca antes vistos, la pobreza y todo está horroroso. Y también coincide en que Estados Unidos, ya años después, decide unirse a a la Segunda Guerra Mundial después del ataque de Pearl Harbor. Mediados y finales del siglo XX, es la Guerra Fría de 1947 a 1991, como ya sabemos y ya estudiamos, es como un enfrentamiento, por así decirlo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en el que era más que nada adelantos tecnológicos. También eh, Estados Unidos se vio involucrado en la guerra de Vietnam, que fue de 1955 a 1975. Después, algo que impactó muchísimo a esta nación fue el asesinato de John F. Kennedy, el presidente, en 1963, y el movimiento por los derechos civiles de 1955 a 1968, que estuvo más que nada representado por Martin Luther King y pues ellos peleaban por los derechos de los afroamericanos. En Estados Unidos no existe un idioma oficial, si bien el inglés lo usan para cosas oficiales del gobierno, no está declarado el idioma oficial. En Estados Unidos los 5 idiomas que más se hablan son el inglés, español, chino, francés y tagalo. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, es un país muy diverso ya que gente de todo el mundo va en busca de un mejor futuro. De entre el 70 y 78% de su población profesan el cristianismo y su vertiente más fuerte es el catolicismo. Después sigue el judaísmo con 1.6% y el islam con 0.6%. Una de sus fechas más importantes es el 4 de julio, que se conmemora el Día de la Independencia. Estados Unidos ha hecho grandes aportaciones al arte y cultura pop, como Andy Warhol, Jackson Pollock. Su literatura también es reconocida mundialmente, con escritores como Mark Twain, Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway. El jazz, grunge, rock, hip hop y country son uno de los géneros más importantes que ha creado Estados Unidos. Como país multicultural de inmigrantes y de personas procedentes de diversos orígenes étnicos y culturales, Estados Unidos se ha convertido en uno de los países de mayor diversidad religiosa en el mundo. El 70% de los estadounidenses se identifican como cristianos. Dentro de ese porcentaje, los protestantes son del 46.5%, los católicos del 20% y el porcentaje restante de 3,5% se divide entre mormones, testigos de Jehová,
ortodoxos, entre otros. La superficie de territorio de Estados Unidos es de 9.834 millones de kilómetros cuadrados, haciendo Estados Unidos el segundo país con más superficie en América, dejando a México en el quinto lugar. En el primer lugar se encuentra Canadá. A continuación hablemos de una de las economías de uno de los gigantes del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos es la primera economía a nivel mundial, si tenemos que hablar de volumen de PIB. Este gigante es considerado por diversas organizaciones, como las Naciones Unidas, con un alto índice de desarrollo humano. Quiere decir que realmente sus habitantes, los americanos, en promedio tienen una gran calidad de vida. El PIB per cápita, según estadísticas de 2019, fue de 58.469 euros. Vaya, si tendríamos que decir cifras, es realmente muchísimo. Según el ranking de los 196 países que se hacen, es el número 8, o sea, su economía es realmente buena. Sin embargo, como todo gran país con una gran economía, también tiene una gran deuda. Una deuda del 104.26%. Esto quiere decir que su deuda pública es inmensa y podríamos decir que es el país más endeudado del mundo. Entonces podríamos decir que tiene sus contrapartes ser la mayor macroeconomía, que tiene una gran deuda. Su deuda per cápita es de 55.477 euros por habitante. Vaya, 3.000 euros inferior a lo que se supone que tiene cada uno, ¿no? Podemos concluir que Estados Unidos tiene una gran macroeconomía, dueña de diversas empresas, diversos sectores, que trae sus ventajas, evidentemente. Estos sujetos pueden permitirse la mayor de su inversión en armamento, entonces su economía es bastante alta. Sin embargo, también su deuda lo es, cosa que puede complicar un poco las cosas en el sector económico. Estados Unidos de América, siendo la primera potencia económica del mundo, gracias a su sistema económico perfectamente integrado, y así logrando que su moneda sea como la conocemos todos, el dólar estadounidense, el cual tiene un gran potencial y se convirtió en la divisa internacional por excelencia. Este limita al norte con Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Pacífico. Tiene una división de 50 estados y un distrito federal, siendo este Washington D.C., a la vez siendo la capital. Cada uno de estos estados están subdivididos en diversos condados, que son la menor unidad administrativa del país. Como dato interesante, cabe mencionar que existen otros territorios que dependen de este país para algunas cuestiones políticas como la defensa, por ejemplo, Puerto Rico y diversas islas a su alrededor. Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos es considerado el principal país industrial del mundo, y este sector representa el 25% del PIB anual del país, por lo cual se considera un sector muy importante para la economía de Estados Unidos. La mayor parte de la industria se encuentra en el norte del país, en los estados del Atlántico Medio. Los principales manufacturas son productos químicos, equipos de transporte, alimentos procesados, maquinaria industrial y equipos electrónicos. Otros sectores industriales destacados son el textil, el sector de la moda, instrumentos de precisión, madera, mueble, productos del tabaco, cuero y artículos de piedra, arcilla y vidrio.